El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4:1: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor, todos el 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Tome su lugar. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla 550 veces acerca del cielo. Amén. Y siempre cuando habla del cielo, la palabra de Dios se refiere a un lugar muy, pero muy ¿qué? Alto. Muy alto. En 2 Corintios 12:12 el apóstol Pablo habla que él fue llevado hasta el tercer ¿qué? Al tercer ¿qué? Cielo. Nosotros, los que vivimos en este planeta Tierra, vivimos en el cielo que los científicos llaman la troposfera. Lo que usted toca con su mano, el cielo que usted ve al nomás sale de su casa, los científicos lo llaman la troposfera. El aire alrededor de la Tierra, el aire que respiramos, el cual incluye también los cielos de las nubes, la lluvia y la nieve. A eso se le llama troposfera. Ese primer cielo, el que nosotros estamos ¿qué? Viendo. Más allá de ese cielo atmosférico, o más allá de la troposfera, mi amado hermano, está el cielo planetario, que incluye las estrellas, incluye la luna, los planetas, y los que conocen, los que han visto, no conocen, pero los que han visto con sus ojos el sol. Ese es lo que llaman el segundo cielo, o el cielo el cielo planetario. El atmosférico es donde nosotros estamos, o los que lo conocen como troposfera. Pero el segundo cielo, conocido como el cielo planetario, es donde están las estrellas, la luna, los planetas, el sol, las galaxias, etcétera, etcétera. ¿Lo está entendiendo? En ese segundo cielo nosotros no podemos vivir porque no podríamos respirar ahí. Nos morimos. ¿Cuántos tienen oídos? En ese segundo cielo hay una cantidad infinita de espacio. Ahí sí sobra, mi hermano, donde poner un ranchito. Nada más que no se puede sobrevivir ahí. Amén. Para los que han visto el sol a mediodía, a las 11 de la mañana, a las 1 de la tarde, y tiene una idea a la distancia que está ese sol, mi amado hermano,
Algunos piensan que tiene unas 800 millas de distancia, pero ese sol está a 93 millones de millas de distancia. 93 millones de millas de distancia. En otras palabras, usted y yo vamos a morir y nunca vamos a escuchar que la NASA fue al sol. Hermano, número uno, no tiene suficiente combustible para llegar allá. Número dos, hermanos, se quedan achichorranados, no importa qué material lleven el cohete. $93 millones de millas de distancia. Para darle una idea, el Sol es 1.000.000 de veces más grande que la Tierra. Y usted dice, ¡ay, cuán grande es mi México! Aún se une toda la Tierra. El Sol es 1.000.000 de veces más grande que la Tierra. Se le estoy leyendo eso para aumentarle la fe a alguien en esta noche. Su Dios no es cualquier Dios. Su Dios no es como la abuelita decía, Diosito, mi Diosito. Y así murieron, hermano, Diosito. En serio, hermano. Por eso, mire, a Dios si algo le enoja en la Biblia es la idolatría. Dice, ¿cómo te vas a inclinar a algo que tiene ojos y no puede hacer nada? Y yo que hice los cielos y la tierra. A Él se dobla toda rodilla. Es su nombre. Mire, cuando los filisteos, mi amado hermano, idólatras, quisieron retar a Dios metiendo a su Dios, el Dios Dagón, lo metieron en el mismo lugar donde estaba la presencia de Dios, en el arca del pacto. Usted ve la ira de Dios que se reveló ahí. Hizo pedazos a ese Dios de Dagón. Así hubiera sido San Andrés, San Antonio, la Virgen de Santa Tanate y cuantos santos se han inventado hoy en día. Fuese quien fuese, lo hubiera despedazado la presencia de Dios. Y si hay alguien aquí que ama a los católicos, soy yo. Que no quiero que nadie se pierda. No quiero que nadie se pierda por adorar un pedazo de palo, un pedazo de oro. Si Dios tiene calles de oro allá en el cielo. Oiga lo irónico. Qué irónico que por un pedazo de oro yo me muera en el infierno y me pierda las calles de oro. Qué tristeza sería eso, hermano. Que por un oro terrenal yo me pierda el oro eterno de Dios. En serio. Dios sabe, conoce mi corazón. Por eso cuando traigo una enseñanza me gusta enseñar, para que todos entiendan. Todos nos hemos equivocado en un momento de la vida. ¿Sabe usted que los católicos no tienen culpa de ser católicos? Así fueron instruidos, así fueron enseñados. ¿Sabe usted que la gran mayoría de musulmanes no tienen culpa? Así fueron instruidos desde que nacieron, desde que mamaron. Pero nosotros cuando hablamos contra ellos, ahí ¿verdad? Queremos desatar juicio. No, mi hermano, nosotros debemos desatar amor, perdón, misericordia, gracia, amor. Porque ellos se merecen una oportunidad de que abran sus ojos a la luz de la palabra de Dios. Es su nombre. Días atrás estuvimos hablando la primera parte de esta visión que Dios le da al apóstol Juan. La Biblia dice que Dios le abrió una puerta en el cielo y lo invitó a que subiera
Y cuando sube, mi amado hermano, ve un trono en el cielo y alguien sentado en ese trono. Pero antes de llegar a ese cielo, a ese tercer cielo, estábamos hablando ahorita del segundo cielo, ¿verdad que sí? Donde están los planetas, las galaxias, el sol, la luna, las estrellas. No puedo llevarlo al esplendor del trono si primero no enseñarle lo que hizo más abajito Dios. En ese segundo cielo, ¿cuántos tienen oídos? Ese espacio que hay entre las galaxias es tan grande, mi amado hermano, que dicen los de la NASA, que si un avión va a 671 millones de millas por hora, jamás van a inventar un avión con esa velocidad. 671 millones por hora. Si un avión volara a esa velocidad, 671 millones de millas por hora, este avión necesitará 100,000 años para atravesar todo el cosmos galáctico. Y como a mí me encanta la matemática, dije, yo lo voy a partir en pedazos esto. Porque muchos no van a entender eso, porque lo único que sabemos nosotros es de 70 millas por hora, ¿verdad? Hasta ahí llega nuestro carro, nos permiten, perdón, en el freeway. Entonces, imagínense, de 70 millas por hora que manejamos, nos pasan a 671 millones de millas por hora. Es demasiado, hermano. Entonces vine y lo hice pedacitos. Amén. En un año hice matemáticas, tenemos 8,640 horas, ¿cierto o no? Amén. Entonces lo partí los años en horas y me dio 8,644 horas, pero como está hablando de 100,000 años, entonces lo multipliqué por 8,640 y me dio 864 millones de horas en 100,000 años. Ya tenemos las horas ya separadas, divididas. Amén. Pero esas 864 millones de horas las tenemos que multiplicar por la velocidad de la luz. Amén. Que son 671 millones de millas por hora. Entonces, cuando multiplicamos eso ya por horas, nos va a dar, mi amado hermano, exactamente la cantidad de millas que ese avión supersónico atravesó en los 100,000 años. Y la cantidad de millas que nos da es 579,744 trillones de millas, que aproximadamente tendría el cosmos. ¿Qué significa esto? Que no hay ningún ser humano hasta el día de hoy, y ni lo habrá, que podrá atravesar todo el cosmos galáctico de nuestro Dios. ¿Sabe usted cuánto es un trillón? Son 999,000 billones y uno más de millas. Hermano, es más allá de nuestra imaginación. La expansión que Dios hizo en ese segundo cielo. Si hay alguien que acá todavía no cree en ese Dios, si hay alguien que todavía cree en las teorías de Darwin, mi amado hermano, que ya murió y está debajo de la tierra, déjeme decirle que vino un Dios del cielo, mi amado hermano, la persona de Jesucristo. Dios se hizo hombre. Y déjeme decirle esto, esto es lo glorioso. Al estudiar esto, la altura del sol, imagínense que más allá de ese sol, allá está el tercer cielo. Y Jesús no necesitó un avión supersónico para irse de regreso al cielo. Dice que una nube se lo llevó.
Yo no sé si alguien me está escuchando. Dios se lo llevó. ¿Hay algo imposible para Dios? Imagínense, y Jesús no necesitó de esos cascos que se ponen los astronautas, hermano, que parecen hormigas atómicas. Naturalmente así, como lo vieron, así subió. Por eso le digo, hermanos, jóvenes que están aquí, señoritas que están aquí, usted debería ser el hombre, la mujer más fiel del mundo, más obediente del mundo, el hombre, la mujer más santa del mundo, para ver lo que nunca ha visto y escuchar lo que nunca ha escuchado. ¿A poco usted se va a querer perder esa gran fiesta que va a haber en el cielo? Cuando aquí abajo, hermano, estén cayendo los pedazos de fuego de la ira de Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo Dios puede estar celebrando y al mismo tiempo juzgando? Mire, Él puede hacer 1 billón de cosas diferentes a la misma vez, en el mismo segundo. Él es el Todopoderoso. Oh, yo no sé si alguien me está escuchando. En el mismo momento que puede derramar su juicio, en ese mismo momento derrama el mayor de su amor. Su nombre. ¿O no? Ya lo hemos visto en la Biblia eso. En el momento que derramó su ira sobre Sodoma y Gomorra, derramó su misericordia, su gracia, su favor sobre Lot y su familia. En el mismo instante. Oh, hermano, esto está glorioso. O sea que cuando vuelva a cantar usted este canto, mi corazón entona la canción. Luego que sigue, aquí en la tierra nos llaman los herejes, nos llaman los locos, nos llaman los ignorantes. Pero mi amado hermano Pablo estaba muy seguro de su locura. Sabemos para dónde vamos. Sabemos para dónde vamos. Porque sabemos quién es el camino y hacia dónde lleva ese camino. Es su nombre. Su fe hoy va a quedar anclada, más anclada que nunca, en este Dios todopoderoso. Tercero, después de esa expansión, mi amado hermano, ahí está el tercer cielo, donde mora ¿quién? Dios todopoderoso. ¿Cuántos tienen oídos? Ahí mora nuestro Dios. Dice la palabra, el versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. ¿Un trono qué? Establecido. ¿Qué quiere decir? Un trono seguro, un trono inmovible. ¿Cuántos tienen oídos? No es como el sillón de su carro, ¿va? Que lo puede hacer para adelante y para atrás. No, ese está establecido, nadie lo mueve de ahí. Quiere decir un trono por siempre y para siempre. Cuando tienen oídos, nadie lo puede suplantar. A los reyes, a los presidentes los quitan cada 4 años. A Dios no. Su trono, ¿qué dice Daniel? Es su reino es reino sempiterno, por siempre y para siempre. Verso 3: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. De jaspe, ¿y qué más? De cornalina. Hablamos que el jaspe era esa piedra resplandeciente, esa piedra refulgente, brillante como el diamante, que refleja la gloria de Dios. Pero también dice que reflejaba también como la cornalina, y hablamos de ese color rojizo, como el rubí. Y cuando leemos el Apocalipsis y descubrimos el color rojo, donde quiera que lo leamos, representa, mi amado hermano, la ira de Dios.
que está por desatarse. El que tenga oídos para oír. Veamos. Dios le dijo ahí a Juan: te voy a mostrar las cosas que han de suceder después de estas, de las que ayer ya había hablado a la iglesia del Señor Jesucristo. Las cosas que has visto, las que Dios le reveló a Juan en el capítulo 1. Las cosas que son, las cosas que Dios le reveló a las 7 iglesias en el capítulo 2, en el capítulo 3. Y las cosas que han de suceder después de estas son las cosas que tienen relación después de la iglesia del Señor Jesucristo. Que tengo oídos para oír. Hasta el capítulo 3 se menciona la iglesia de Jesucristo. Y hoy vamos a recibir unas revelaciones gloriosas de la palabra del Señor, mis amados hermanos. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Esto ya lo estudiamos la semana pasada. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto, ¿qué dice? A la esmeralda. ¿Cuántos han visto un arco iris? Todos, ¿verdad? Lo curioso de esta visión es que el arco iris no se ve como el arco iris que nosotros normalmente vemos, ¿verdad? De muchos colores. En este arco iris, como que resaltaba más el color el color verde. Amén. El arco iris es es formado de 7 colores, pero parece que en esta visión resalta bastante, mi amado hermano, el color verde. No podemos explicar a luz de la palabra por qué resaltó el color verde, pero sí podemos explicar a la luz de la palabra qué significa ese arco iris que apareció ahí. ¿Está listo? Vamos a Ezequiel 1:28. Esta es la visión que Ezequiel vio también de la gloria de Dios en el cielo. Voy a empezar del 27. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el resplandor, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. ¿Cuántos tienen oídos? Otras palabras, Ezequiel vio la gloria de Dios como un arco iris de muchos colores, pero Juan lo vio más resaltando ¿cuál color? El color verde. Increíble, porque si usted mira directo al trono, según la visión de Juan, ¿qué es lo que está viendo? Lo brillante, lo refulgente que sale del jaspe, pero también está viendo lo rojizo que sale de ¿cuál piedra? De la cornalina. Está viendo, mi amado hermano, esas llamaradas de refulgor que salen de esa piedra de cornalina. Y de repente dice que el apóstol Juan, vamos a ir de regreso al capítulo 4 de Apocalipsis. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la
a la esmeralda. Ya dijimos, el color verde no podemos decir bíblicamente qué realmente quiere decir, pero sí podemos explicar bíblicamente qué significa ese arco iris que apareció ahí alrededor de ¿dónde? Del trono. Vamos a Génesis 9:13. Me avisa cuando lo tenga. Mi arco iris he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, entre Dios y la tierra. En ese tiempo que apareció ese arco iris por primera vez, Dios hizo un pacto con la tierra que nunca más destruiría Dios la tierra, mi amado hermano, por agua o con el agua, como lo hizo Dios en el diluvio. Eso significa el arco iris, que nunca más Dios destruiría la tierra con agua. En otras palabras, al aparecer ese arco iris nuevamente alrededor del trono de Dios, ¿sabe qué está mostrando Dios? Su fidelidad. Para mí ese arco iris que sale ahí está hablando, mi amado hermano, de su misericordia. Es un arco iris de misericordia, es un arco iris de gracia. ¿Cuántos tienen oídos? Es como que Dios nos está recordando que Él cumple sus promesas. Él cumple su palabra. Un arco iris apareció alrededor del trono. Como quien dice, estoy por aventar los juicios sobre la tierra. Y aunque a mí me digan que soy un viejito que se olvida, que pasa por alto todo, porque verdad, así viven los rebeldes, los desobedientes, piensan de que Dios está sordo, está ciego, pero ese arco iris a mí me está diciendo, yo no soy hombre para que mienta e hijo de hombre para que se arrepienta. Yo lo que dije lo voy a hacer, lo que prometí lo voy a cumplir. Y a su nombre. Por eso le digo, no se puede explicar qué significa ahí el verde, pero sí se puede explicar qué significa aparecer ahí el arco iris. Está hablando de la puntualidad de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. ¿Cuántos tienen oídos? En el trono, en el centro del trono de Dios, ¿qué es lo que vemos? Eso rojizo está representando los juicios que están a punto de ser ¿qué? Arrojados sobre la tierra. ¿Cuántos tienen oídos? Pero de repente dice la visión siguiente, ¿cuál es? Aparece ¿qué? El arco iris alrededor. Y eso lo va a entender mucho mejor más adelante. Ahorita no entiende, pero ¿qué es el arco iris? Después lo va a entender. Aun cuando el Señor viene y manda sus juicios, derrama su ira, ese arco iris se refleja en esos días de juicio. Los 144,000 que son salvados, amén. La nación de Israel que es salva también, Dios le da una oportunidad de arrepentimiento. ¿Cuántos tienen oídos? Y aquellos que no se dejaron poner el sello de la bestia también, amén, que los mataron, los decapitaron, mi amado hermano, y aparecen después en el trono de Dios. Son los que salieron de la gran tribulación. Ese es el arco iris, revelándose en el medio de su ira. Le di un adelanto, aunque no tenía que hacerlo, pero es para que lo entendamos mejor cuando ya estemos en ese momento, mi amado hermano. Nosotros, la iglesia del Señor, Dios nos habla en Romanos 8:1
que no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Tan claro como eso. No hay más condenación para los que están, ¿qué? En Cristo Jesús. A usted no lo tiene que asustar ese refulgor rojizo que sale de su trono, porque no es para la iglesia. No es para la iglesia. Es para aquellos que no se arrepientan, aquellos que se queden, mi amado hermano, aquí en la tierra, por desobedientes rebeldes que no aprovecharon la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 4, vamos ahora, 4:4 de Apocalipsis. Y alrededor del trono había 24 ancianos, 24 tronos, perdón. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de papel. ¿Con coronas de qué? De oro en sus cabezas. Alrededor del trono, dice, ¿habían cuántos tronos? Oiga bien, esto está hermoso, hermano. La primera visión, cuando se abre la puerta, ¿cuántos tronos aparecieron? No, la primera visión, uno. O la primera escena, pues, entenderlo mejor, ¿verdad? La primera escena, aparece un trono establecido, ¿cierto? Ahora en esta segunda escena de tronos, aparecen de repente, ¿qué? 24 tronos alrededor del trono. Amén. Ya no hay un solo trono ahora, ahora hay 24 tronos. Eso es interesante porque para mí esto significa que alguien está siendo coronado. Alguien está siendo honrado, alguien está siendo premiado cuando tienen oídos. ¿O no significa eso los tronos? Elevación a un estado ¿qué? Mayor. Corona, ¿qué significa eso? Un premio. A alguien lo están elevando cuando tienen oídos, o lo están premiando cuando tienen oídos. Esto es interesante, porque la primera escena aparece un trono y ahora de repente aparecen ¿qué? 24 tronos. Tronos, no sillas, tronos. Los que leímos y estudiamos el capítulo 1 de Apocalipsis, sabemos que ahí en ese capítulo el Señor Jesús es exaltado, ascendido, cuando tienen oídos. Capítulo 2 y 3, hay una promesa dada ahí de Apocalipsis a la iglesia del Señor, que la iglesia reinaría con Cristo. ¿Quién reinaría con Cristo? ¿Quién reinaría con Cristo? La iglesia. Y la promesa de Jesús es que la iglesia reinaría con Cristo, así como Cristo se sentó en su trono. ¿Los tienen oídos? Por eso es que hay un trono para Dios, nuestro Padre Celestial, y hay un trono para ¿quién? Para Jesucristo. Por eso Él dijo, yo, igual como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Por eso cuando la adoración celestial en Apocalipsis, cualquier lado de Apocalipsis que usted ve, usted siempre oye al que está sentado en el trono y al Cordero. A los dos se le adora de la misma manera. Jesús fue exaltado, ¿no dice así la Biblia? Se le fue dado un nombre que es sobre todo ¿qué?
Y dice, sobre ese nombre también toda rodilla, ¿qué dice? Se doblará. Pero ahora aparecen 24 ¿qué? Tronos. Como quien dice que el reinado de Dios va a ser compartido también. ¿Cuántos tienen oídos? Porque trono significa reino. O sea, hay grandes promesas de Dios para alguien. Y esa es la incógnita que vamos a tratar de resolver en unos minutos. ¿Quiénes son esos? ¿Y a quiénes representan esos? ¿Cuántos tienen oídos? ¿Por qué estos tronos? Yo sé que revelan, mi amado hermano, Dios también compartiendo su liderazgo, su reinado con otros seres. Libro Apocalipsis capítulo 20, ahí lo revela la palabra de Dios. Verso 4. Y vi tronos, ¿qué dice? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron, ¿qué dice? Facultad de ¿qué? De juzgar, de juzgar. O sea, en esos tronos los que se sientan tienen autoridad. ¿De parte de quién? De parte de Dios. La pregunta del millón acá es, ¿quiénes son ellos? ¿Cierto o no? Algunos han dicho que son ángeles. Amén. Pero es imposible que los seres que están sentados en estos 24 tronos sean ángeles. ¿Por qué razón? Porque cuando el Nuevo Testamento se menciona de los ángeles, hay cierto nivel de ángeles que la palabra de Dios llama tronos, sean tronos o potestades. Entonces, imposible que estos seres sentados en los 24 tronos sean ángeles. ¿Cuántos tienen oídos? Número 2, jamás en la Biblia usted va a leer que ángeles van a reinar. Para aquellos que dicen que esos 24 sentados aquí van a ser ángeles, no, es imposible. Por esta razón de que los ángeles nunca en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, habla de que ellos reinarán. ¿Cuántos tienen oídos? Al contrario, el libro de Hebreos 11 dice que los ángeles son siervos ministradores enviados a ministrar a los santos. ¿Cuántos tienen oídos? Entonces, si no son ángeles, ¿qué podrían ser? Seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Si no son ángeles, ¿deberían ser qué? Que la tercera razón por la cual yo no creo que sean ángeles, ¿sabe cuál es también? Dice que estos 24 personajes, ¿cómo están? Sentados. ¿Ha visto usted a un ángel sentado alguna vez? Ni en la Biblia. Si no, mire, lo que yo conozco en la Biblia, si los ángeles no están como papaloteando como los helicópteros, están volando, o si no están de pie, pero nunca los va a ver sentados. Ellos siempre están haciendo algo. Entonces descartamos que estos 24 seres sean ángeles. Y si no son ángeles, obvio que van a ser ¿qué? Personas. ¿Los tienen oídos? La palabra anciano en la palabra original griega se escribe presbúteros. Es en el original griego.
que se le puede decir en español presbítero. Amén, a un anciano. En el Nuevo Testamento se usaba esta palabra para referirse a los líderes de la iglesia. Amén. ¿Para referirse a quiénes? La misma palabra que menciona aquí Apocalipsis de estos ancianos es la misma palabra que menciona aquí el Nuevo Testamento. Entonces queremos ir dando poquito a poquito a ver quiénes son estas personas que están sentados y dicen, pero a mí no me interesa mucho. A mí sí, mi hermano. No se imagina cuánto me interesa a mí. Porque aquí hay una promesa gloriosa revelada. Por eso es que me entretengo tanto acá. Y voy detalle tras detalle, porque esto, yo no me aguantaba yo solito estudiando esto en la palabra del Señor. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra ancianos, mi amado hermano, se refería o se refiere a los líderes de la iglesia. Amén. Nunca jamás en la Biblia usted encuentra que la palabra anciano lo denotan para implicar o denotar o indicar o señalar a un ángel. Jamás en la Biblia. Esa es la cuarta razón por la cual creo que no son ángeles. ¿Por qué? Porque la palabra anciano solamente se habla para denotar a líderes de una iglesia. Entonces, imposible que esta palabra venga relacionada para los ángeles. Amén. Y número 5, dijimos, los ángeles nunca los vemos sentados, siempre los vemos de pie, los vemos volando, los vemos cantando, adorando. Cuando ustedes no están tocando trompeta, pero no sentados como está usted ahorita. Y a su nombre. Quienes sean estos 24 personajes, vemos que estos personajes han entrado a un estado de descanso. ¿Sí o no? Oye, hermano, que lo sienten en un trono. ¿Cómo la pasamos ahorita nosotros? Con un montón de situaciones, ¿sí o no? Todos los días a corregir a ese niño, a llamarle la atención, todos los días a trabajar. Pero estos 24 ancianos, aquí los vemos entrando a una nueva era, a una nueva, yo no sé si alguien me está escuchando en esta preciosa noche. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.